Como bien ustedes saben y han estudiado a lo largo del módulo, la publicidad registral en nuestro país se ha modificado a lo largo de la historia. La transferencia del dominio de un automotor, moto o maquinaria es el acto que produce el cambio de titularidad y debe realizarse cuando se efectúa una compra, venta, una donación o una sucesión. ¿Quién puede presentar la transferencia? El titular o el adquiriente, sus representantes legales o apoderados. ¿Dónde y cómo se tramita la transferencia? ¿En el registro en el que está radicado actualmente el vehículo o en el de la futura radicación? Será imprescindible presentar formulario 08. Si el titular es casado, debe concurrir a firmar con el cónyuge al registro correspondiente. Formulario 12. Verificación policial del vehículo. Título y cédula verde del vehículo. Constancia de inscripción del comprador en QUIT, QUIL o CDI. DNI del comprador y fotocopia. Formulario Z de la AFIP. Si el rodado está valuado en 30.000 pesos o más. Vieron cómo en el presente video se habla de unas formas de la publicidad que existe en nuestro país. Más precisamente, la publicidad que se le da a los automotores. Pero, ¿qué significa dar publicidad? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de eso? En este caso, dar publicidad es hacer conocido a la población que somos titulares de un derecho y permitirles a ellos que conozcan estos derechos para tener la obligación de no atacarlos y respetarlos. En base a eso se creó y se legisló la Ley 17.801 del Registro de la Propiedad Inmueble y de ella, como bien ustedes estudiaron a lo largo del módulo, surgen los principios registrales, los cuales vamos a hacer una visión más práctica de los mismos planteando algún ejemplo de cada uno de ellos. El primero que analizamos a lo largo del módulo es el principio de prioridad. Un claro ejemplo de ello es la reserva de prioridad que se hace tras la emisión de un certificado registral. Es decir, que cuando un escribano va a pedir un certificado registral, se provoca una inmutabilidad jurídica que puede durar 15, 25 o 30 días. Con respecto al principio de inscripción, podemos poner como ejemplo la cancelación de un asiento registral, o bien, en base a este principio, es la clasificación de los distintos registros como bien estudiamos. En el caso del video que vimos al comienzo del bloque, podemos decir que ese se trata de un registro constitutivo, ya que se trata del registro automotor. Con respecto al principio de especialidad, el claro ejemplo del mismo es el artículo 12 de la Ley 17.801, el cual tipifica cuáles son los elementos que debe tener el registro o sobre todo el documento que va a ingresar al mismo, y en particular se hace hincapié en este principio con respecto a la figura de la hipoteca. Con respecto al principio de tracto sucesivo, podemos poner como ejemplo que ante una transferencia de un inmueble, ya que seguimos con el mismo ejemplo temático del video, la persona que lo va a transferir tiene que concatenarse con los anteriores usuarios que se lo transfirieron, es decir, debe ser una concatenación lógica y continua de personas que se lo van transfiriendo, de titulares registrales. En este caso existen excepciones a dicho principio, que son el tracto abreviado, que están contempladas en el artículo 16, y debemos recordar, por ejemplo, cuando se trata de bienes que se parten desde una sucesión o cuando se inscriben derechos sobre un elemento que corresponde a obligaciones contraídas por el causante. Podemos decir, para tener un caso a colación, que si la persona vendió un automotor y luego falleció, los herederos al momento de hacer esa transferencia pueden utilizar esta figura del tracto abreviado. Después tenemos, recordando el principio de legalidad, cuyo ejemplo es la función calificadora, que es lo que hace la persona que está en el registro cuando recibe un documento, lo controla la forma, que todo esté correctamente. El principio de rogación, que es clave en todo esto porque el registro nunca trabaja de oficio, sino que es una persona la que va y les solicita, piensen en ustedes mismos, van a solicitar que se realice determinado trámite o se cancele determinado asiento. Y por último, el principio de publicidad y fe pública, que lo podemos ver en un claro ejemplo cuando se pide un certificado registral o cuando se consulta la matrícula de un determinado inmueble. Una vez que hemos desarrollado todos estos principios y las características de los mismos, con ello te invito a participar y a completar la actividad práctica del presente bloque.
continuación vamos a repasar las claves de respuesta de la actividad número 1. Como ven en el gráfico que se presenta a continuación, para realizar la actividad deben haber tenido en consideración cada una de las situaciones prácticas para colocar en la primera entrada del cuadro, a qué principio registral corresponde para colocarlo en la segunda entrada, como se ve en la pantalla, y por último, en la última entrada, colocar la definición y característica del mismo. Para comenzar el presente bloque los invito a pensar en un caso práctico. Piensen en que Juan le compra una casa a Pedro, para ello decide sacar un préstamo hipotecario, se juntan en la escribanía, firman la compraventa, realizan la escritura pertinente, pero Pedro le comenta a Juan que como no había podido conseguir camión para hacer la mudanza, le iba a entregar las llaves y permitirle entrar a la casa el día sábado, a lo que Juan le dice que está totalmente de acuerdo y cierran ahí la operatoria. En este caso, ¿ha nacido el derecho real de dominio de Juan sobre la casa? ¿Cómo nace un derecho real? ¿Qué hace falta para que se configure? Como estudiamos a lo largo del módulo, para que un derecho real nazca, se debe dar el título y el modo. El título, recuerden, podemos diferenciar, tal como lo estudiamos, el título formal, que en este caso, recordando el caso práctico, es la escritura o el instrumento público de compraventa que realizaron Juan y Pedro, y material, que es la compraventa en sí, o el hecho en sí. Pero ¿qué es lo que falta en este caso práctico? En este caso práctico nos ha faltado el modo. ¿Por qué? Recuerden que el modo puede ser posesorio o inscriptorio. Y en este caso en particular no se ha podido realizar ninguno de los dos, ya que Pedro no le ha entregado la llave de la casa a Juan, por lo cual no ha hecho tradición de la cosa ni éste la ha recibido, no la ha ocupado, por la cual no la está poseyendo todavía, y tampoco se inscribió la compraventa para darle oponibilidad a los terceros. Tengan en cuenta todos estos detalles del nacimiento porque los fines prácticos son muy importantes y les serán de gran ayuda en los casos que puedan tener a lo largo de su vida profesional. Si nos referimos a modos de adquisición de los derechos reales asimismo, recordemos lo estudiado a lo largo del presente módulo. ¿Cómo se diferenciaban los modos de adquisición? Recuerden que los mismos podían ser originarios o derivados. ¿Y en qué se diferenciaban? En que en los primeros, esta adquisición originaria se hacía con total independencia de un antecesor que tuviera el derecho. Es decir, se hacía en forma originaria, primitiva. Y en ese caso pensemos en un ejemplo, en la aprehensión que se produce en la caza o en la pesca. Como ven, no hay un anterior dueño, sino que la persona lo aprende o se lo consigue para sí mismo de una forma originaria. Además, otras formas que hemos estudiado y para recordar son la transformación, como por ejemplo un herrero que toma la materia prima, los hierros o caños de una persona y procede a hacer una reja. Y además pueden también darse los casos de accesión, ya sean de mezcla si se trata de materiales sólidos, como por ejemplo la unión sin posibilidad de separar de diversas piedras. La confusión, que es igual que la síntesis anterior, pero con líquidos, es decir, si se mezclan combustible y agua y no se pueden separar, o la adjunción, que en este caso sí hay posibilidad de separar, entonces no habría mayores inconvenientes. Lo que puso A se lo lleva A y lo que puso B se lo lleva B. Estos son los métodos o modos originarios de adquisición sobre bienes muebles. Y si hablamos sobre bienes inmuebles, debemos recordar el caso de la aluvión, la abulsión, la edificación, la siembra y la plantación. El caso típico, por ejemplo, para recordar de la aluvión, es cuando viene una tormenta fuerte y le hace ganar terreno a una casa que está sobre la costa ribereña. Si hablamos de los modos derivados, debemos recordar, tomando como parámetro el caso práctico, la tradición. En este caso recuerden que era lo que faltaba para que se configure el título y el modo.
Una vez analizados y contemplados todos estos distintos modos de adquisición de los derechos reales, con ello y sus características propias, los invito a desarrollar la actividad práctica del presente bloque. A continuación vamos a analizar un poquito las claves de respuesta de la actividad del bloque número 2. Como ven en pantalla, lo que se hace en esta actividad es analizar la definición que ya se les brinda en la actividad para luego colocar al lado de qué modo de adquisición estamos hablando. Una vez que hayan hecho esto, deben asociarlo a uno de los ejemplos y ponerlo en forma numérica en el último espacio correspondiente. Para comenzar el presente bloque, los invito a ver la imagen que se les presenta a continuación. En esta hipótesis, ¿quién es el titular del derecho? ¿A quién se le debe dar prioridad o considerar poseedor del mismo? El Código Civil y Comercial de la Nación estipula una hipótesis en particular, que es la adquisición de derechos sobre cosa mueble por el subadquirente. Recordemos que para que se dé esta situación tan particular, tienen que responderse o tenerse en cuenta una serie de requisitos que deben ser cumplidos, dentro de los cuales podemos mencionar para recordar que debe darse la posesión, de buena fe, de un buen bien mueble, no robado ni perdido, y que sea adquirido a título oneroso. Entonces pensemos en un ejemplo, que si Juan es un relojero, Pedro le lleva su reloj a arreglar, Juan lo que hace es regalárselo a su hermano, que éste no sabe, es de buena fe. Entonces fíjense, en ese caso hay una posesión de buena fe, de un bien mueble, no robado ni perdido, pero que falta, que sea título oneroso. Entonces, en ese caso en particular, se puede reivindicar. Si en cambio se lo hubiera vendido a su hermano y éste lo hubiera comprado de buena fe, en ese caso no hubiera habido reivindicación posible. Asimismo, y a lo largo de todo el módulo, hemos estudiado otra serie de modos de registración de bienes muebles. En este caso se trata, recordemos, de lo que son los semovientes, los automotores y las cosas robadas y perdidas. En el caso de los semovientes debemos distinguir dos casos particulares muy diferentes, que son los caballos pura sangre de carrera y lo que es el ganado. En el caso del ganado, ¿recuerdan cómo se identifica la propiedad de un ganado? Es decir, ¿cómo hacen ustedes para que la gente sepa que tal o cual animal es suyo? En este caso esto está dado por la ley 22.939, que habla de lo que es las marcas y las señales. Recuerden que las marcas es sobre ganado mayor y las señales sobre el menor. Entonces piensen que, por ejemplo, tienen un cliente que ha sufrido un accidente automotor porque ha chocado una vaca en la ruta. ¿Cómo hacen para saber a quién le tienen que reclamar? De acuerdo a lo que estipula esta ley, tienen que ver cómo está marcado el animal y a nombre de quién está registrado esa marca. Y es a él a quien le deben reclamar la indemnización pertinente. En cambio, los caballos pura sangre, como son caballos que valen muchísimo dinero, lo que se hace no es marcarlos, sino proceder a un árbol genealógico que se inscribe en un registro, y todo eso está legislado en la ley 20.378. Para hacer un análisis íntegro de toda la materia, recordemos que, tal como vimos en bloques anteriores, ese registro es constitutivo, es decir, que hasta que no se inscriba, no se nace el derecho real para la persona dueña de ese caballo.
Con respecto a los automotores, actualmente está vigente el Decreto Ley 6582, que es el que legisla todo lo relacionado a la inscripción de los derechos sobre un automotor. En este caso también se trata de un registro constitutivo, al igual que el de los caballos pura sangre de carrera, y también podemos recordar al de los buques y al de los aeronaves. En relación a este registro en particular, los invito a ver el siguiente video. Informe de dominio automotor. El informe de dominio del automotor te brinda 3 tipos de informaciones. Por último, el tema que tratamos también con respecto a los muebles registrables es el de las cosas robadas o perdidas. Esto tiene mucha relación con lo que vimos anteriormente de las cosas adquiridas por un subadquirente. ¿Por qué? Porque como bien dijimos, si las cosas es robada o perdida, no se podía dar esta hipótesis en particular. Toda la legislación relacionada a la temática está en el Código Civil y Comercial de la Nación, y los invito, como actividad para las clases, a pensar en ejemplos que pueden haber vivido o que pueden haber observado a lo largo de su vida, donde se den estas situaciones de cosas robadas o perdidas. Una vez desarrollado todas estas temáticas y repasado lo estudiado por ustedes a lo largo del presente módulo, los invito, con todas estas características y modalidades de adquisición de derechos sobre cosas muebles, a realizar la actividad del presente bloque. A continuación vamos a hacer un pequeño análisis de las claves de respuesta de la actividad del bloque número 2. En ella, como pueden ver en el cuadro que se presenta en pantalla, deberán analizar los videos que se le presentan y colocar el mismo en la primera entrada del cuadro como video 1, 2 o 3, y en la segunda colocar, tal como se ve en el esquema, aquellas características que respondan al derecho que en cada uno de los videos se le presenta. Otro de los temas que hemos visto a lo largo del módulo y que es muy importante repasar es la prescripción. Este es el efecto que se produce de la unión de la posesión más el tiempo. ¿Recuerdan cómo se diferenciaba los distintos tipos de prescripción? Existía la prescripción adquisitiva y la prescripción liberatoria. La liberatoria no tiene importancia en nuestra materia ya que versa sobre derechos personales. En cambio, la adquisitiva sí. Y en este caso debemos distinguir entre la prescripción adquisitiva larga y la prescripción adquisitiva breve. Esto tiene vital importancia en los fines prácticos, ya que en una, por ejemplo, se trata de una prescripción larga de 20 años, que se produce cuando hay mala fe, y en cambio se trata en la prescripción breve de 10 años o 2 años, y se hace cuando se tiene buena fe y justo título. Hay adulteraciones o situaciones que provocan que se cese en la continuidad del paso del tiempo o que se interrumpa. ¿Cuál es la diferencia entre ambos institutos? Debemos diferenciar principalmente entre la suspensión y en la interrupción de la prescripción. La interrupción se da por 2 maneras. La interrupción natural, que es el desapoderamiento, y la civil, que recuerden, para ejemplificar, pasa cuando hay una demanda, cuando hay un reconocimiento o cuando hay un compromiso arbitral. ¿Cuál es el efecto principal que tienen que tener en cuenta ustedes en su vida profesional? Que cuando sucede esto, el tiempo transcurrido vuelve a cero, es decir, que si alguien está poseyendo y lo demandan, vuelve a cero y debe iniciar nuevamente los 20 años. En cambio, en la suspensión, que se da, por ejemplo, entre cónyuges o entre convivientes o entre los tutores con respecto a los bienes de los menores,
Lo que hay es una suspensión, es decir, piensen en un caso práctico. Ustedes están casados con su mujer y estuvieron haciendo una prescripción durante 15 años. Se casan, durante esos 5 años que están casados no hay plazo de prescripción, ya que está suspendido, pero cuando se divorcian vuelven a contar desde esos 15, es decir, no vuelven a 0, siguen sumando, es decir, que 5 años después de su divorcio, si no sucede alguna otra situación, ya están en todo su derecho de proceder a prescribir. Con respecto a la prescripción breve, vamos a hacer un breve comentario de la misma. Debemos recordar que se diferencia si se trata de bienes inmuebles, que son 10 años, o bienes muebles, que son 2 años. ¿Y qué se requiere? Se requiere de buena fe y justo título. Piensen en un caso práctico que les planteo. Ustedes conocen a una persona que ha recibido por un legado un automotor. Van a corroborar el registro, está inscrito su nombre, está todo en regla, entonces proceden a comprar el automóvil. En este caso lo tienen durante 3 años y luego de 3 años viene una persona que dice que en realidad el legado no era correcto, ya que él es un heredero, que no estaba conocido el momento de la muerte de esa persona, entonces quiere reivindicar ese bien. Ahí ustedes pueden plantear la excepción de la prescripción breve, ya que ustedes lo compraron con buena fe y a una persona que tenía un justo título. A continuación, los invito a participar y a completar la actividad integradora del presente módulo, para la que deberán tener presentes los conceptos estudiados en el mismo, entre los que podemos recordar la publicidad registral, los principios registrales que surgen de la Ley 17.801, los modos de adquisición de los derechos reales, la adquisición de derechos reales sobre mueble y la prescripción adquisitiva que hemos desarrollado en el presente bloque.